Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de transmisión del calor, en particular de radiación. Una persona desnuda se halla de pie en una habitación cuyas paredes se encuentran a 10 grados centígrados. Se sabe que el área del cuerpo es de A igual 1,5 metros cuadrados y que la temperatura de la piel es 34 grados centígrados. Considerando la emisividad de la piel epsilon igual a 0,7, determine la potencia neta irradiada por la persona. Queda clarísimo que se trata de un ejercicio de radiación, fenómeno que describe la ley de Stefan Boltzmann. Acá tenés al chabón desnudo en esa habitación fría y nos piden la radiación neta. ¿Qué es eso? Bueno, el chabón, simplemente por tener su piel a cierta temperatura, no importa cuánto, está irradiando calor en forma permanente. Pero también por hallarse en un ambiente rodeado de paredes, está recibiendo la radiación que emiten esas paredes. Y lo que importa para conocer la termodinámica del cuerpo, en este caso de esta persona, es la radiación neta, o sea, el balance entre lo que pierde y lo que recibe. A la potencia neta la voy a llamar P sub n. A la potencia que pierde, P sub P, y a la potencia que gana, P sub G. Y ese balance se establece así: potencia neta igual a la potencia de ganancia menos la potencia de pérdida. Una vez más, se ve acá el respeto a la convención de signos para los calores. Calores o potencias es lo mismo. Calor recibido es positivo, calor cedido o perdido negativo. Entonces, según la ley de Stefan Boltzmann, la potencia neta será igual a sigma, la constante de Stefan Boltzmann, por epsilon, la emisividad, por A, el área de piel, en este caso de la persona, por la temperatura de ganancia a la cuarta potencia. No olvides que las temperaturas, en la ley de Stefan Boltzmann, siempre hay que tomarlas como temperaturas absolutas. Menos, y ahora viene la potencia de pérdida. Lo mismo, sigma, la constante de Stefan Boltzmann, por epsilon, la emisividad, por A, el área de la piel, por T sub P, a la cuarta potencia. Vamos a hacer unas aclaraciones. Vos podés decirme, lo que está recibiendo la persona es algo que sale de las paredes que tienen un área distinta que la piel. Incluso un epsilon, una emisividad, que también puede ser distinta de la piel de la persona. Pero no. Ambos factores son los que describen la termodinámica de la persona, porque no importa cuánto vale el área de las paredes, lo que importa es cuánto de eso entra a la persona a través de su piel. Por eso tanto la emisividad, que es algo así como la transparencia de la superficie, como el área, son los que les corresponden a la persona. Es el mismo factor en ambos términos. Por lo tanto, lo podemos sacar como factor común. ¿Y qué nos queda? Que la potencia neta es igual a sigma por epsilon por el área por la diferencia de las temperaturas a la cuarta potencia. Recordá que la potenciación no es distributiva respecto a la suma y a la resta. Así que no es lo mismo poner temperatura de ganancia a la cuarta potencia menos temperatura de pérdida a la cuarta potencia que poner temperatura de ganancia menos temperatura de pérdida todo a la cuarta potencia. No.
las temperaturas absolutas se elevan a la cuarta potencia y después, recién después, se restan. Pongamos los valores de nuestras constantes de modo tal que la potencia neta será igual a 5,67 por 10 a la menos 8 watt por metro cuadrado Kelvin a la cuarta, esa es la constante de Stefan Boltzmann, por 0,7 la emisividad, por 1,5 metros cuadrados, por 283 a la cuarta Kelvin a la cuarta menos 307 a la cuarta Kelvin a la cuarta. Si haces la cuentita, obtenemos un resultado de potencia neta igual a menos 147 watts. Es lógico ese resultado negativo, porque es lógico que en esas condiciones la persona va a estar perdiendo calor y seguramente va a tener que adoptar algunas conductas para compensar esa pérdida, porque si no, en poco tiempo se congelaría y se moriría. Por ejemplo, adoptar una posición de exposición de menos área, de menos piel. Por ejemplo, también tiritar, eso aumenta el metabolismo y genera calor interno a costa de la reserva de energía química. El más importante, enfriar la piel. Hay dos mecanismos por el cual podemos enfriar la piel, por lo tanto la potencia de pérdida disminuye. Y el más lógico sería ponerse algo de ropa que además es más decente. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.